Dice así la palabra del Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora lo leemos todos juntos. Amén, ya lo tenemos, todos juntos. 2, 3. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre celestial, Señor, Dios todopoderoso. Te alabamos, Dios grande y misericordioso. Señor, eres soberano, eres omnisciente, eres omnipresente, eres grande. Señor, más allá de lo que nosotros podamos entender, de la grandeza que creemos que eres, Señor, nuestra mente finita, Señor, no puede caber en ella lo que es tu grandeza. Y creemos que es más allá de nuestra imaginación y nuestros pensamientos. Señor, gracias le damos en esta mañana. Gracias por este pueblo redimido por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque hoy están de aniversario en este lugar. Señor, un año más de bendición, un año más de cuidado, un año más, Señor, de guía espiritual que usted hace a ellos, Señor, en su caminata, en su caminar rumbo a la vida eterna. Señor, tú dijiste, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré otra vez para que donde yo esté y vosotros también estéis. Gracias, Señor. Esa es tu promesa. Tu pueblo te espera. Tu pueblo, Señor, se nutre de tu palabra para fortalecerse, para esperar tu santa y gloriosa venida. Gracias, Señor, por tu gran amor que has tenido para con cada uno de nosotros. Hoy queremos dejar este tiempo maravilloso de escudriñar tu palabra y que usted nos guíe desde el principio hasta el final. Porque oramos y se lo pedimos en el glorioso nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. Quiero hablarle de esta palabra maravillosa que el Señor menciona a través de su siervo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos lleva a un llamamiento. Este llamamiento se llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. Todos nosotros, un día, como seres humanos, venimos de una descendencia, y esa descendencia nosotros la conocemos. Venimos desde Adán, desde ahí venimos en una generación ya contaminada, muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros hemos descendido de ese primer hombre y de esa primera mujer. Cuando el Señor dice la palabra del Señor, vamos a hacer así un pequeño resumencito, pero saltando muchas cosas. Pero el Señor un día miró a la tierra para ver si había algo bueno que buscara del Señor. Y dice que no lo encontró. No lo encontró porque no había nadie quien haga lo bueno, no había nadie quien busque al Señor. Todos se habían desviado, dice la palabra del Señor en Romanos 3:10. A una, todos se hicieron inútiles, todos. No había que escoger. De tal manera de que el Señor miraba quién busque a Dios. Nadie. Increíble. Era más o menos, me imaginé como cuando el Señor en los tiempos de Noé se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió de haber hecho el ser humano. Pero en esta ocasión dice en Romanos que buscó quien que haga lo bueno y no lo encontró. No había ni siquiera uno. Entonces, fíjese su corazón del Señor, buscando a su creación, buscando a cada uno de nosotros. Y nosotros ahí, cada uno, dice en Isaías 53, cada uno se apartó por su camino. Cada uno estaba andando como mejor le parecía. Yo digo, cuando converso con alguien de ahí de afuera,
que no va a la iglesia, y le pregunto acerca de los caminos del Señor, y entramos en una conversación acerca de las cosas de Dios. ¿Dónde va la dirección? No, yo estoy bien, yo no soy tan malo como para ir al infierno, yo estoy haciendo lo bueno y todo lo que hago me imagino que está bien, hago esto otro, hago esto otro. Y entonces cada uno tiene su percepción de lo que es su vida de cada cual. Y entonces nosotros en una ocasión también lo fuimos así. Teníamos nuestra propia percepción. Por eso en Isaías 53 dice, cada cual se apartó por su camino, cada cual se apartó. Pero grande es el amor del Señor, que conforme a Romanos 5:8 dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que estando nosotros, ¿cómo estábamos? Cristo murió por nosotros. Y entonces, desde ahí viene la fidelidad del Señor. Y este pasaje bíblico que hemos tomado hoy dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La fidelidad del Señor estuvo ahí latente en todo este tiempo, cuando el ser humano se depravó y se fue tras su camino. La fidelidad del Señor estuvo ahí, siempre estuvo la fidelidad del Señor. Y entonces el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, le está diciendo, sabe, ustedes son la iglesia del Señor. La iglesia de Corintios metido en un montón, un sinnúmero de dificultades y problemas, pero él le decía, ustedes son llamados a ser santos, ustedes están completos en Cristo Jesús, ustedes tienen riquezas espirituales en el Señor Jesucristo. Y entonces ustedes son llamados a estar en comunión con Jesucristo. Y entonces cuando la iglesia de Corintios empezaba a tener discusión sobre quién era de Pablo, quién era de Pedro, más allá tenía discusión en que se demandaban unos con otros y se iban a los tribunales, más allá había problema del matrimonio, más allá había problema de pecado. Y entonces el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia a que debe conducirse buscando la comunión a la cual fue llamada la iglesia del Señor. Entonces, cuando nosotros un día creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor personal, cuando un día le hablaron de Jesucristo, y yo me recuerdo una tarde haciendo un poco de deporte, alguien paró nuestro partido que estábamos jugando. Y dice, venimos a hablarle de algo, pero algo muy importante. ¿Y qué será algo tan importante que nos puedan parar nuestro juego? Decíamos nosotros como adolescentes. Pero cuando nos hablaron del Señor, no había cosa que no quebrante nuestro corazón. Esa palabra llegó a nuestras vidas, llegó a nuestro corazón. Y nosotros creímos en el Señor. Le entregamos nuestro corazón al Señor y desde entonces nosotros le servimos al Señor. Cada uno de nosotros tenemos un punto de partida. Cuando reconocimos ese gran amor que el Señor manifestó a través de su Hijo Jesucristo, quien vino a rescatarnos a cada uno de nosotros, sabe, apreciados hermanos, qué hermoso momento en el que el Señor quiso que nosotros no estemos allá distanciados y quiso tenernos todos juntos en una asamblea que se llama la Iglesia del Señor. Y entonces el Señor nos trajo para que nosotros camináramos en ese camino. Pero sabe, hermano, cuando estamos hablando de comunión, quiero definirle un poquito este término, comunión. Estuve buscando en el diccionario para estar más claro y tener más variedad sobre la definición de comunión. Había desde lo más secular
hasta lo más religioso, la definición de comunión, o como de participar en la comunión de la hostia y en fin, lo que es de la Iglesia Católica, o como también otro diccionario mencionaba como la común unión entre Dios y el hombre. Y como otro diccionario lo definiera, la unión de dos o más cosas que tienen en común, y que también deriva del griego koinos o la palabra común, o sea, tener algo en común. Entonces, cuando estuvimos hablando con el pastor Prayón para poder hablar de la palabra comunión en este tiempo, yo le dije al pastor, me gusta ese tema. Me gusta ese tema, ¿por qué? Porque es la unión del hombre mismo con Dios. Es la unión que Dios estableció para unirse con el hombre. Dice en 1 Corintios capítulo 5, me voy a adelantar con este versículo, capítulo 5 y versículo 17. Búsquelo un ratito, por favor. 6:17. A ver, un hermano que pueda darle lectura ahora a la palabra del Señor. 6:17. Amén. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Luego vamos a volver a este pasaje. Pero lo que estoy mencionando, apreciados hermanos, es la comunión, la unidad, común, unión, tener algo en común. Pero, ¿sabe, apreciados hermanos, en lo que le venía mencionando acerca de lo que nosotros éramos anteriormente y que vinimos a ser parte de un pueblo porque el Señor envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros entráramos a esta comunión, y a través de su Hijo Jesucristo nos llama a una comunión, a estar unidos con Él. En 2 Corintios 5, 17 y 18. Abra su Biblia en 2 Corintios 5, 17 y 18. Este es el camino, ¿ya? Este es el camino. Lo primero, tiene que darse una reconciliación. Tiene que haber una reconciliación para que nosotros podamos estar en comunión con Dios, con su Hijo, con Jesucristo. Entonces, 1 Corintios 5, 17 al 19 dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, ese versículo sabemos de memoria de nuestra conversión, ¿no es cierto? Y luego dice, y todo esto proviene de Dios. ¿De dónde proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió? Dios nos reconcilió consigo mismo, dice, con Él, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí está este versículo, me gusta, el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esta palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A todos los seres humanos lo quería reconciliar y vino para reconciliarlo, para que ya no esté apartado, para que ya no sea inútil. Y entonces para reconciliarlo, para tenerlo ahí, para que en esa unidad el hombre pueda vivir de una manera diferente. Para eso el Señor vino, nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando
reconciliando. Él quería una reconciliación. Él quería que nosotros estemos cerca de Él. Él quería que nosotros estemos unidos a Él. Y no es solo que quería, sino que quiere que sigamos unidos a Él. ¿Sabe, hermanos? Hay acá muchas parejas, ¿no? Hay parejas acá de matrimonio. Levante su mano. Las parejas, voy a pedir a mi esposa que levante su mano. Ah, muy bien, ahí está. Muy bien, somos parejas. Y en un momento nos enamoramos. Nos enamoramos y ese enamoramiento nos llevó, ese amor es algo hermoso que fluyó de ahí, nos llevó al altar, ¿no? Nos llevó al altar y formamos una familia. Es algo hermoso. Muy hermoso. Sí, dice Frank, ya va a pasar, ya le va a tocar. Allá está también Daniel y los dos Daniel, ¿no? Los jóvenes. Me refiero a ellos, los conozco, más a ellos, bastante. Y entonces nos casamos. Y ahí nosotros teníamos, para llegar al civil, estábamos de acuerdo que íbamos a ir al civil. Nos pusimos de acuerdo. Y nadie dudaba de ninguno de los dos que teníamos que ir ahí. Hablamos luego con el pastor, el siervo del Señor, y ninguno de los dos dudaba de lo que estaba haciendo. Estábamos tan seguros que estábamos haciendo lo correcto. Había algo en común ahí. Había el amor que fluía en nuestros corazones. Algo muy común entre los dos. Y eso nos llevó a ir al matrimonio. Y de ahí tuvimos 3 hijos y estamos hasta ahora nosotros. A pesar de que había una común unión entre nosotros dos, a pesar de que teníamos en común nuestros pensamientos, nuestras ideas, llega un momento en el matrimonio en que no todas las cosas están en común. En que yo tengo mi propio pensamiento y mi esposa tiene su propio pensamiento. Entonces, y es un momento de ponernos en acuerdo. ¿Sabe, hermano? Cuando el Señor nos llamó para que estemos junto con Él y seamos uno con Él, un espíritu con Él, muchas veces nosotros venimos con nuestros pensamientos y el Señor trae su propio pensamiento que está escrito aquí en la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el corazón de Dios manifestado y el pensamiento de Dios manifestado acá. Pero nosotros dejamos a un lado esto por muchas razones, lo dejamos a un lado y nosotros mantenemos con nuestro pensamiento y mantenemos nuestra línea de pensamiento de manera de que no hay un común acuerdo, una común unión con el autor de esta palabra. Y eso pasa en la vida de los creyentes. Y el creyente empieza a enfriarse. Y el creyente empieza a alejarse del Señor. Y el creyente empieza a irse hacia afuera. ¿Por qué? Porque no hay una común unión. Tenemos necesidad de estar en comunión con Dios. Amén. Tenemos una gran necesidad de estar en comunión con el Señor. El Señor hizo la reconciliación. El Señor fue el que propició la reconciliación para que nosotros seamos uno con Él, para que caminemos en unidad con Él. El Señor Jesucristo oraba en San Juan 17 y Él decía, te pido para que estos sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabe? No muestra una división entre padre e hijo. Lo que sabe el padre lo sabe el hijo. Y cuando el Señor nos llama a nosotros, nos reconcilia con el Señor y nos pone en la iglesia, es para caminar en unidad con Él, en comunión con Él. Es para caminar en
en la dirección que el Señor nos muestra a través de su palabra. Y entonces dice la palabra del Señor que Él nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y de ahí en adelante nos encargó a nosotros también que nosotros hagamos este ministerio de la reconciliación. Y volviendo otra vez a la ilustración del matrimonio. Y también cuando hay comunión con el Señor, también tenemos la comunión entre los esposos. Y que tenemos que tener y estar de acuerdo en las cosas del matrimonio. Y ahí tenemos comunión, y cuando hay comunión no hay disgusto, no hay pelea. Y el Señor estableció, si se enojan, si se molestan por algo, solamente hasta las 6 de la tarde pueden enojarse. De ahí en adelante ya no pueden enojarse. ¿Así es? ¿Es así o no es así? ¿No puso hora el Señor? Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Hasta qué hora se entra el sol? Depende si es invierno o si es verano, pues, ¿no? En invierno el sol se entra antes de las 6. Y en verano el sol se entra cerca de las 7. Pero de todas maneras, dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si está enojado o molesto, rompió la comunión. Sabe, un matrimonio, y eso lo experimentamos todos los que somos casados. Por alguna razón no nos gusta su postura del esposo, a la esposa no le gusta, y al esposo no nos gusta la postura de la esposa, y se molesta la pareja. Y cuando se molesta, ¿qué es lo que pasa? Se molesta y cierra su boca. Cierra su boca. Y no le habla. Y no le habla. ¿Por qué? Porque está molesta. Y no le habla porque está molesto. Y puede pasar por su lado y no le habla porque está molesto. ¿Sabe? ¿Hay comunión ahí? No hay comunión. Cuando se cierra la boca, dice, se cierra también el corazón. Se cierra el corazón. ¿Sabe, apreciados hermanos? Cuando el Señor dice, nos llamó a comunión con su Hijo Jesucristo, es que nosotros debemos permanecer en la comunión en la cual hemos sido llamados. Y cómo nosotros permanecemos en la comunión con aquel que nos llamó, permanecemos a través de lo que hablamos, de lo que le decimos, de lo que nos comunicamos. Cuando dejamos de orar, cerramos nuestra boca. Se cierra nuestro corazón. Y cuando se cierra su corazón, apreciado hermano, ¿sabe? Cuando el corazón está cerrado, no recibe palabra del Señor, no recibe palabra del hermano, de la hermana, no recibe nada. El corazón se cierra. Y cuando el corazón se cierra también la boca. Cuando descuidamos nuestro tiempo de oración con el Señor, entonces nosotros cerramos nuestro corazón. Antes de la pandemia, cada cual se ocupaba de sus propias cosas. Antes de la pandemia, cada cual iba a su trabajo, se levantaba, se iba apurado. Si daba tiempo de leer la palabra, lo leía. Si no daba tiempo de leer, no la leía. Y entonces se iba y hacía su vida, y eso era su rutina. El Señor permitió que llegara esta pandemia. Nos encerró en el encierro, ahí oramos, nos reconciliamos, ayunamos, oramos y estudiamos, escudriñamos, leímos más la Biblia y restablecimos una comunión que se había
se había roto porque nosotros habíamos cerrado nuestra boca y no hablábamos con aquel que nos reconcilió con él. Había una necesidad de reconciliarnos así con el Señor. Había una necesidad. El Señor permitió que llegara esta pandemia y llegó y nos encerró. Decía un pastor, terminé de leer mi Biblia que tenía que terminar en diciembre, pero ya la terminé a medio año. Recomiéndeme otra versión para que también esté estudiando. Nos aceleró, nos pusimos más a cuenta con el Señor. Y cuando eso pasó, hermano, hubo un bonito tiempo familiar, un bonito tiempo de la relación con el Señor, un bonito tiempo entre los padres y los hijos, un bonito tiempo de alabanza y de glorificación al Señor, un hermoso tiempo. ¿Sabe qué? Y en ese tiempo, ¿cómo nos extrañábamos estar congregados aquí? ¿O no fue así? Extrañábamos, ¿por qué extrañábamos? Porque nosotros somos el pueblo del Señor, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Y lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo espiritual nos jala a lo espiritual y nosotros ya queríamos congregarnos, ya queríamos estar ahí, ya queríamos cantarle alabanza al Señor, ya queríamos exaltar su nombre. ¿Por qué? Porque nos habíamos puesto en comunión con Dios. ¿Sabe, apreciado hermano, qué bonito tiempo es? Muchos testimonios, escuché muchos testimonios lo que Dios hizo, cómo Dios obró en las sanidades, cómo el Señor obró en los cuerpos. ¿Por qué? Porque estaba unido al Señor. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso significa que la victoria de Cristo es su victoria. Eso significa que cuando usted, hermano, se pone en comunión con el Señor, usted está pero pegado al Señor. Y cuando está usted pegado al Señor, no hay nada que le haga frente. Y ahí se cumple la palabra que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces, ¿sabe, apreciados hermanos, cuán importante es estar en comunión con el Señor? Dice, fiel es Dios que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero también se entra en comunión, quiero que abran su Biblia, en San Juan 14, el libro de San Juan, capítulo 14. Ya estamos direccionándonos a terminar. San Juan 14 y versículo 23. Del 21 voy a leer. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sabe, hermanos? Para mantener la comunión con el Señor, necesitamos guardar sus mandamientos, guardar su palabra, leer más esta palabra del Señor. Eso nos lleva a que nosotros creamos más en Cristo Jesús. Eso nos lleva a que nuestro corazón se apegue al corazón del Señor. Porque con el corazón, dice la palabra del Señor, perdón, estaba equivocándome versículo, en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acá cuando dice el que guarda mis mandamientos,
El Padre, el Hijo se va a manifestar, me manifestaré a Él. Aquel que guarda su palabra, aquel que está escudriñando la palabra y la está guardando todos los días, está en comunión con el Señor, está en obediencia con el Señor, está haciendo lo que el Señor le manda hacer y no está distraído en otras cosas. Así que, apreciado hermano, el hablar con el Señor, el leer la palabra del Señor, escudriñar la palabra día tras día, sabe, nos lleva a estar en comunión con el Señor. Porque cuando usted deja de leer la palabra, un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿sabe? Cuando usted sale y habla, ¿sabe qué es lo que hay? Palabra de usted. Cuando usted lee la Biblia todos los días, un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lee, escudriña la palabra del Señor y usted sale de su casa para ir a trabajar. Cuando habla con alguien, ¿sabe qué sale? Palabra de Dios de su boca. Porque está unido su corazón al corazón del Señor. Porque está unido su espíritu al espíritu de Dios. Porque la palabra del Señor está latente en su corazón. Porque su boca está hablándole a su Señor y el Señor le habla a usted también. Su corazón no está cerrado, su corazón está abierto y hay una estrecha relación con el Señor. Qué hermosa comunión con el Señor. Y cuando la Biblia dice que nos llama para que nosotros vivamos todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga, hasta que el Señor venga. Yo he escuchado del pastor Prayón con una palabra acerca de la venida del Señor, y como hemos visitado ya varias iglesias, ¿no, pastor? Hemos ido a toda la zona de Velasco y a la línea férrea, y he escuchado que el Señor ha puesto una palabra en su corazón de que Cristo viene. Amén. Y que Cristo viene y que hay que prepararse y sabe, hermano, y hay que estar en comunión con el Señor. Pero pasó la pandemia, le dejó de apretar el zapato, yo digo, le apretó el zapato y se ajustó. Pasó la pandemia y aflojamos otra vez un poco la comunión con nuestro Señor Jesucristo, la comunión con Dios. Aflojamos un poco la lectura de la palabra, aflojamos un poco en la oración, el de estar unidos, de estar clamando al Señor, buscando la presencia del Señor. Hablaba yo en la iglesia y aquí está Daniel y le decía, Daniel, qué hermoso tiempo del Zoom a las 5 de la mañana, más antes a las 4 de la mañana, 4:30, qué hermoso tiempo del Zoom en el tiempo de la pandemia, donde no importa la distancia, pero el corazón estaba unido a través de los medios y nos uníamos en oración al Señor y nos despertábamos en ese horario y entonces nos poníamos en acuerdo, teníamos en común algo y buscábamos al Señor. Qué hermoso tiempo. Y no es que lo hemos bajado en cuanto a estar buscando al Señor cada mañana, pero sí lo bajamos de estar unidos en el Zoom buscando al Señor en grupo. Y entonces, qué hermoso tiempo, pero ¿sabe por qué aflojamos? ¿Por qué no seguimos como en ese hermoso momento en que extrañábamos estar en la casa del Señor para estar juntos en armonía los hermanos, cantando y glorificando al Señor, porque nuestra relación con Dios estaba en plena comunión con el Señor? Así tiene que estar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar en plena comunión con el Señor. Y el último pasaje bíblico, nos vamos al libro de 2 Corintios capítulo 6. Hermano, muchas veces nuestra comunión baja porque damos lugar al estorbo que se pone en medio. Hay algo que se pone en medio. Hay algo que el enemigo pone ahí para que usted pise el palito. Hay algo que quiere dividirlo y que quiere que usted no haga. Y entonces, 1 Corintios capítulo 6, dice la palabra del Señor. Versículo
versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras la destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestra, espíritu, alma y cuerpo. Dice en 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, une su espíritu con Él. Y refiriéndose, cada cosa tiene su función. Su cuerpo es para que sea templo del Espíritu Santo del Señor. El cuerpo no. Y cuando dejamos comunión con Dios, entra el pecado. Y cuando entra el pecado nos separa. Y cuando nos separa nos aleja y nos arruinamos. Y cuando nos arruinamos vienen los dolores, las dolencias, las enfermedades y todo lo demás. Y entonces estamos allá afuera. Rota nuestra comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque dejamos muchas veces entrar el pecado. ¿Cuándo dejamos de entrar el pecado? Cuando usted descuida su tiempo de comunión con el Señor. Cuando usted descuida de hablar con su Señor. Cuando usted descuida de escudriñar la palabra de su Señor para que eso abunde en su corazón. Y entonces dice aquí, el título dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Agarrando la idea general de lo que está hablando el apóstol Pablo, de que nuestra vida espiritual es para el Señor. Y el Señor dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. No puede estar separado. Entonces, de manera, apreciados hermanos, yo no puedo darle un centímetro de ventaja al pecado. No puedo darle. No puedo darle un centímetro de ventaja a la pereza, porque eso me va bajando mi tiempo de devocional que pueda tener en la mañana. Me quedo dormido ahí, ya no quiero levantarme temprano. Ya no quiero abrir la palabra. Y ahí me voy enfriando. Y entonces llega el pecado. Y entra el pecado y rompe la comunión. ¿Sabe, hermano, cuán necesaria es la comunión con el Señor? Porque nosotros hemos sido llamados a estar en comunión con el Señor. Y como dice el versículo 17 y el 19, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es lo que le decía al principio, hermano, común unión, un espíritu es con Él. Cuando su corazón de usted se une al corazón del Señor a través de la palabra, une su alma. Cuando su cuerpo está en santidad y alejado del pecado, el Espíritu Santo que vive en usted ahí está donde tiene que estar, en su templo, el cuerpo. Y cuando usted busca y está en comunión con el Señor, está uniendo su espíritu con el Espíritu de Dios, de manera de que su espíritu, su alma y su cuerpo siempre tienen que estar alineados al Señor. Y cuando eso pasa, no hay cosa que el creyente esté llorando, no hay cosa que el creyente esté amargado, sino esté lleno de gozo, firme, confiando en el Señor y esperando la santa y gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Apreciados hermanos, dice la palabra del Señor, nosotros fuimos comprados con precio. Glorifiquemos al Señor en nuestros cuerpos y con nuestra vida, los cuales son de Dios. Y el Señor, apreciado hermano, nos llamó no para que estemos distanciados, sino para estar en comunión con el Señor. Solamente terminando, dice la palabra del Señor que un varón llamado Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de Enoc? Caminó con Dios. Caminó Enoc con Dios, dice en el Antiguo Testamento.
y era su amigo, era amigo del Señor. Y caminó de tal manera que caminó Enoc con Dios y no vio la muerte porque el Señor se lo llevó. Un día llegamos a la clase de teología y había un docente mayorcito ahí. Voy a hacerle un chiste cristiano, dice. A ver, pastor, adelante. Dice que Enoc era su amigo de Dios, dice él. Y Enoc iba y lo visitaba al Señor. Y el Señor lo visitaba a Enoc en su casa. Enoc, he venido a pasar aquí un tiempo contigo en tu casa, pero tú no has ido a pasar un tiempo conmigo en mi casa. Así que yo te he acompañado tanto, Enoc, en toda tu vida, he estado aquí, pero tú no has venido. Así que te invito a que pases la noche conmigo en mi casa y ya después vuelves. Y Enoc dice que le dijo, muy bien, Señor, voy a ir a pasar la noche contigo en tu casa. Y se fue Enoc a pasar la noche en su casa. Y está esperando que amanezca, pero ya no anochece ni oscurece. Así que no sé cuándo volverá Enoc, pero Enoc se fue con Dios, decía, y está esperando que sea de noche, llegó allá y era de día y está esperando que sea el otro día, que pasar la noche y que llegue la noche y volverse al otro día, pero eso no acontece porque allá en la presencia del Señor la luz es, no hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna. Y allá un día vamos a estar, apreciados hermanos. Así que les insto en el amor del Señor a caminar en comunión con Dios todos los días de su vida. Y un día vamos a estar ahí en la presencia del Señor, porque a eso nos llamó el Señor mientras estamos acá, a estar en comunión con Él. Voy a invitarle a ponerse de pie en esta mañana y vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso, cuando nos acordamos que usted un día vino a buscarnos, Señor, nos llena de gozo porque, Señor, en lo miserable que estábamos nos encontraste y con tus brazos de amor, Señor, nos trajiste a ti. Señor, para que estuviéramos junto contigo todos los días de nuestra vida, desde ahora y hasta la eternidad, Señor. Padre, aquí la iglesia, Señor, Vida Nueva en Cristo. Un día, Señor, también nos trajiste a cada uno de ellos. Y un día quieres, Señor, que ellos también desde ahora y hasta la eternidad nunca se aparten de ti. Pero, Señor, nos hiciste un llamado a estar en comunión contigo, Señor. Padre, queremos estar en comunión contigo hasta que usted venga. Señor, no queremos apartarnos de ti. Queremos seguir firme en tus caminos. Queremos seguir firmes, Señor, en tus pisadas. Señor, un día tú vienes y así dice tu palabra. Padre, queremos ese día que tú vengas, levantar también los brazos e irnos contigo hacia la eternidad, al lugar que fuiste a preparar lugar para nosotros. Pero más mientras estamos en este tiempo, Señor, no permitas que la comunión contigo se rompa. Queremos estar en comunión contigo, Señor. Queremos estar unidos a ti, Señor. Queremos caminar de manera, Señor, que usted esté agradable con nosotros. Señor, mirándonos, que caminamos firme en tus caminos. Gracias, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos en esta noche, que ha venido en esta mañana, que ha venido aquí, Señor, Padre amado, derrama bendición sobre su vida hasta que sobreabunde, Señor. Te lo agradecemos y dejamos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.